sintáctico. Cuando nosotros vamos a estudiar un texto bíblico para luego poder enseñarlo, tenemos que hacer 3 análisis. El primero, ya hicimos el histórico-cultural y contextual, que tenemos que estar, ¿cómo se dice? Haciendo, ¿verdad? Y luego de ese, luego, no antes, se hace el análisis léxico-sintáctico, el segundo análisis. Cuando tenemos ese análisis hecho, tenemos que hacer el análisis teológico. Cuando tenemos ese compendio de análisis, esos 3, ¿verdad? Vamos a sacar conclusiones para la exégesis, por decir así, que es la aplicación práctica, o mejor dicho, la enseñanza actualizada del texto, ¿verdad? Eso sería la exégesis. Pero lo primero es lo que tenemos que hacer, el análisis histórico-cultural, que ya lo hicimos, ¿verdad? Que ya lo hicimos. Y ahora vamos a hacer el análisis léxico-sintáctico. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Y vamos a estar, ¿cómo se dice? Viendo hoy este análisis. Esperemos que todos podamos comprender. No hay ninguna pregunta con respecto al tema anterior, ¿verdad? Porque pasamos ya ahora al siguiente estudio, ¿verdad? Al siguiente estudio. Bueno, ¿qué es el análisis léxico-sintáctico? Ahí en nuestro libro, el que yo les di, define de la siguiente manera este análisis, que es el estudio de las palabras, ¿verdad? Tomadas aisladamente, aisladamente. Acá en este análisis vamos a gastar mucho tiempo, porque no solo vamos a aprender a hacer el análisis, sino también vamos a, como se dice, a analizar, a ver las palabras, pero en el idioma original en el que estamos estudiando el texto, ¿verdad? Entonces, ¿qué es el análisis léxico-sintáctico? Es el estudio de las palabras tomadas aisladamente, ¿verdad? Que es la parte, el léxico, y la manera en que estas palabras están combinadas en la oración, que es la sintaxis, ¿correcto? Entonces, las palabras cuando se analiza aisladamente es el léxico o la lexicología. Y cuando analizamos qué función cumple en la oración es la sintaxis, ¿verdad? Así vamos a determinar con mayor precisión el significado que el autor pretendía darle. No hay con respecto a eso alguna duda. Es muy fácil este tema, ¿verdad? Eh, léxico sintáctico se llama sencillamente porque hay dos análisis, ¿verdad? La palabra tomada aisladamente, ¿verdad? ¿Qué significa? ¿A qué se refiere? ¿Y qué función cumple dentro de la oración? Entre las palabras hay verbos, hay sustantivos, hay adjetivos, hay preposiciones, hay conjunciones y etcétera, 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 ¿verdad? Hay todo esas palabras tomadas aisladamente, artículos, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a estar diciendo qué es cada palabra, ¿verdad? Y por supuesto el significado que tiene. Correcto. Vamos a pasar a este punto. ¿Todo bien? No hay ninguna pregunta con respecto a esto. Entonces nosotros vamos a leer un párrafo bíblico y vamos a estar viendo las palabras. Ya hicimos el contexto en el que está escrito eso. Ahora vamos a analizar la palabra en sí, ¿verdad? Lo que nosotros tenemos que saber es que el análisis léxico sintáctico apela mucho al sentido común, ¿verdad? Reconoce cuando un autor procura que se entiendan sus palabras en forma literal o de manera figurada o simbólica. ¿Se acuerdan de eso, verdad? Eso era parte del conocimiento previo. Las palabras pueden tomarse, vamos a decir, que en el significado primario que tiene, o en un significado figurado, o en uno simbólico. Y entonces las interpreta como corresponde. Si está hecho en forma figurada, en forma figurada. Si está hecho en forma simbólica, simbólico, literal, literal. Y en eso no tenemos que errar, ¿verdad?
por ejemplo, a ver cuántos estamos. A ver, voy a ver cuántas personas estamos. Estamos muy pocos, 9 nomás estamos, pero vamos a trabajar los 9 que estamos. A ver, Diego y Ariel, muy importante que estén. A ver, por ejemplo, vamos a abrir en Génesis 15:1. Génesis 15:1. Podemos abrir la Biblia en Génesis 15:1. Le voy a pedir un poco a Ariel Medina que me lea, por favor. Génesis 15:1. A ver, Ariel, ¿estás ahí? ¿Podés leer, Ariel? Estoy. ¿Podés leer ese Génesis 15:1? Sí, te leo, hermano. ¿Vale? Dice, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Bueno, aquí dice Dios, le dice a Abraham, yo soy tu escudo. ¿Cómo es Dios? Es un pedazo de lata de hierro que tiene algo para agarrarse y que Abraham podía agarrar para protegerse. A eso se refiere ese yo soy tu escudo. ¿Cómo se toma? Literal, simbólico, figurado, ¿verdad? A ver, a ver, a ver. Ariel, ¿qué pensás? Cuando dice yo soy tu escudo. Dios es un pedazo de hierro, de lata o de madera que vos podés enfrente para que no te alcancen los espadazos, o cómo se tiene que tomar esa palabra. A ver, ¿quién le ayuda a Simbólico, creo que. a ver, a ver, es simbólico? A ver, otro que piensa, a ver, Mai. Simbólico está utilizando una figura literaria. Es una figura literaria, pero ojo, no se olviden de la diferencia entre simbólico, figurado y literal. Literal, ¿verdad que no es? No puede ser literal porque literal sería lo que usaban los romanos antes de pelear, ¿verdad? El escudo, ¿verdad? Acá dice, no temas a Abraham, yo soy tu escudo. Dios le dice a Abraham, ¿verdad? Jehová le dijo a Abraham. Entonces, a ver, ¿qué es yo soy tu escudo? ¿Qué figura del lenguaje es? Este es un lenguaje figurado. Es no es simbólico, es figurado. Sería una metáfora. Es una metáfora, claro que sí. A ver, vamos a ver, May. Génesis 35:11. Génesis 35:11. 35:11. Un Sí. momentito. Mire, hoy vamos para entender este tema del léxico sintáctico, vamos a hablar del yo soy de Dios, ¿verdad? Acá dijo, yo soy tu escudo, dijo, ¿verdad? Pero nosotros no Acá, podemos pensar, sí, ya el tengo, 30, 35:11. sí, Dice, yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti y reyes saldrán de tus lomos. claro que sí. Ahí dice, yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. El yo soy omnipotente, ¿es figurado, es simbólico o es literal? Literal. Literal, exactamente, muy bien. El otro, yo soy tu escudo, es figurado, es una metáfora, muy bien. A ver, Salmo 22:6, Diego, Salmo 22:6. Busco y leo. Yo soy Más, gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Bueno, ya que leyó Carlito, más yo soy gusano y no hombre, ese yo soy gusano, vio que es literal, simbólico,
figurado. Figurado. Exactamente, es figurado, igual es una metáfora, está diciendo que él se siente una piltrafa, se siente un muy pobre, a eso se está refiriendo, algo que no vale nada, un gusano, ¿verdad? A ver, canta, ¿se entiende? Simbólico, ¿cómo sería Y entonces? ahora te voy a dar un ejemplo, ahora te voy a dar un ejemplo, ahora te voy a dar un ejemplo. A ver, vamos a leer, a ver, voy a pedirle a Eder. Cantar de los Cantares, capítulo 2, versículo 1. Capítulo 2, versículo 1. Dice, yo soy la rosa de Sarón y el lirio de los valles. Muy bien, yo soy la rosa del Sarón. Aquí está hablando la novia de Salomón, ¿verdad? En el Cantar de los Cantares. Ella Pío es una planta. ¿O a qué? ¿Cómo se toma ese? Yo soy la rosa de Sarón. Ese es simbólico. No, figurado. Vamos a ver ahora para que se pueda entender, ¿verdad? Vamos a ver un poco algunos versículos de tono simbólico. Vamos a abrir. A ver, vamos a leer un poco, a ver, Hipólito. Hipólito Guaychiré. Daniel, vas a leer un párrafo largo, capítulo 7, del 2 al 7. A ver. Hipólito. Daniel 7. Daniel 7 del... 2, versículo 2 al 7. Bueno, leo. Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche, y aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar, y cuatro bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como un león y tenía ala de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Y aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así, levántate y devora mucha carne. Después de esto miré, y he aquí otra, semejante a un leopardo, con 4 alas de ave a su espalda. Tenía también estas bestias 4 cabezas, y le fue dado dominio. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y es muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Hasta el 8. Sí, hasta ahí nomás. Hasta el Hasta ahí. versículo 8, sí, 8. 7 ley. 8. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía de entre ellos, y delante de él fueron arrancadas 3 cuernos de los primeros, y he aquí de este cuerno tenía ojo como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. Hasta ahí. Fíjense usted, acá tenemos lenguaje simbólico. El lenguaje simbólico se explica la Biblia. Miren, el versículo, a ver, Hipólito, ahí en Daniel capítulo 7, versículo 17, a ver, ¿qué dice? Versículo 17. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantaban en la tierra.
Ahora, les pregunto lo siguiente. A ver, cuando leímos hace rato nosotros, por ejemplo, yo soy gusano y no hombre, podemos entender la diferencia que hay entre símbolo y figurado. Acá, el término gusano aplicado a un hombre significa que él se sentía muy poca cosa, se sentía muy, ahí está, es una metáfora, ¿verdad? Yo soy tu escudo, es una metáfora. Pero acá, por ejemplo, porque el escudo tiene que ver que es fuerte, es duro, no le va a pasar nadie le va a poder hacer daño, le va a defender, ¿verdad? Y se puede aplicar en forma figurada o, como quien dice, metafórica a Dios, ¿verdad? Sin embargo, ¿cómo podés aplicar, por ejemplo, las 4 bestias son 4 reyes? ¿Qué relación hay? Nada. Acá es un lenguaje simbólico. Vamos a decir, no podés decir, es una metáfora de reyes. No tiene nada que ver las 4 bestias grandes. No tiene nada que ver que sea metáfora o no. Acá se nota que está usado en forma simbólica. La primera era el león y claro, las características del león va a mostrar cómo va a ser ese reinado, pero la propia Biblia, aquí se aplica la analogía de la fe, en donde te está explicando qué significan estas bestias. Este es un lenguaje simbólico, ¿verdad? Simbólico. No sé si entendés, Diego, la diferencia. Muy, muy, muy diferente luego es el lenguaje simbólico al figurado. Pero aquí, Quería ¿cómo? consultar, justamente esa parte quería consultar. Sí. En la parte de escudo dijiste que se puede usar de la forma, ¿verdad? No, Por es metafórico. algo así entendí, porque te quería preguntar nomás. Simbólico puede ser, por ejemplo, el anillo que simboliza autoridad o algo así, y el pan y el vino que es la sangre de Cristo y la carne. Sí, señor, el pan y el vino es Y, simbólico. El y en pan y el el caso vino del es escudo, simbólico. pues yo entendía como protección también, por eso te pregunto. Y sí, es protección, pero es una metáfora. La forma como se usa en el texto no es simbólico. Si yo te digo, este escudo simboliza un pueblo que no tiene nada que ver, ¿verdad? No tiene nada que ver, pero la Biblia te tiene que revelar eso. En este caso, por ejemplo, no es simbólico, ¿verdad? O sea, No es. depende de cómo esté escrito también, entonces. Claro, claro. Por ejemplo, cuando, a ver, eh, por eso el sentido, fíjense ustedes la definición que les di al principio, ¿verdad? Eh, Vamos a decir, el análisis léxico sintáctico apela al sentido común. Muy importante es que nosotros tratemos de pensar en eso, pero tenemos que diferenciar claramente el simbolismo vamos a decir, de las figuras del lenguaje. Voy a mostrar otro ejemplo. Vamos a, por ejemplo, a 2 Samuel 12:30. A ver, voy a pedirle a ver un poco quién está conectado. 2 Samuel 12:30. Ya se me perdió mi cursor acá. A ver, pucha, muy pocos tanches. A ver quién está. May de vuelta, entonces. May. 2 Samuel 12:30. Y quitó la corona de la cabeza de su rey, la cual pesaba 1 talento de oro, y tenía piedras preciosas, y fue puesta sobre la cabeza de David, y sacó muy grande botín de la ciudad. La corona aquí, la corona, ¿es literal, figurada? ¿Es una metáfora o es simbólica? Quitó la corona de la cabeza de su rey, la cual pesaba 1 talento de oro y tenía. ¿El contexto qué te dice? Que es literal. Es literal, correcto. A ver, Hipólito Guaychiré, Salmo 73:6. 73:6. No, 73:6, sí. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia. Aquí la palabra, la soberbia los corona. Aquí la palabra corona es literal.
¿O es simbólica o es figurada? Figurado sería en ese caso porque está haciendo una metáfora. Exactamente, exactamente. A ver, Diego, Apocalipsis 12:1. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Acá la palabra corona es literal, figurada o simbólica. ¿Simbólica? Es simbólica, legalmente es simbólica, aunque la corona aquí simboliza algo que yo tengo que luego interpretar, ¿verdad? En base a todo, en todo el contexto bíblico, pero todo esto es es un símbolo. La gran señal es la mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies y sobre su cabeza una corona, es todo un simbolismo. ¿Se ve la diferencia? ¿Se ve la diferencia entre el uso literal, el uso figurado y el uso simbólico? ¿Se está entendiendo? Sí, se entiende. En algunos textos nomás medio que confunde eso. Confunde porque confundimos símbolo como una figura del lenguaje, pero el símbolo es una figura del lenguaje, pero cuando una palabra se usa en forma simbólica, ya no es una figura del lenguaje, es un texto simbólico, como generalmente los textos apocalípticos tienen eso. Pero no obstante, ¿verdad? También hay símbolos en la Biblia que pueden usarse para ciertas explicaciones. Por ejemplo, la viuda de Serepta, al que fue enviado, ¿cómo se llama? Eliseo. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan la viuda de Serepta? A ver, vamos a buscar en la Biblia. A ver, vamos a buscar la palabra viuda. Viuda de Serepta. Creo que con C era o con S, no me acuerdo. Vamos a ver. No. ¿Se acuerdan de ese párrafo? A ver, fue... Capítulo 14, versículo 5. Segunda Samuel 14, versículo 5. A ver, voy a leerle yo. 14, 5. Dice, no es ese. A ver, ¿me pueden encontrar el párrafo este? No me acuerdo dónde era que estaba. Ahí, por ejemplo, había una viuda muy pobre a donde se fue Eliseo y no tenía para comer. Entonces le dijo que solamente tenía un poquitito de aceite y un poco de harina. Y él le dijo, cocina para mí, le dice, ¿verdad? Y ella le cocinó, bueno, le cocino y no me muero, sino pues no tengo más para comer. Entonces le dijo, no. ¿Eh? Primera de Reyes 17. Primera de Reyes, ¿cuánto? 17:9. Muy bien, muy bien. Serepta. Ah, no era Serepta, era Sarepta, por eso no encontraba. Bueno, miren acá, por ejemplo, a ver, Diego, observa bien este párrafo, acá. Vino luego, desde el versículo 8, dice, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate y vete a Sarepta, de Sidón, y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. ¿Eh? Muy interesante porque ella ni se enteró de esa orden que Dios le dio, pero fíjense cómo ocurrió. Entonces él se levantó, se fue a Sarepta y cuando llegó a la puerta de la ciudad hay que una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella le respondió, vive Jehová que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Ahora,
recogía 2 leños para entrar, prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir, porque ahí terminó todo su provisión. Elías le dijo, no tengas temor, ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero. De ello no una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue, hizo como Elías le dijo, y comió ella y su casa, dice acá, muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra de Jehová había hecho. Acá tenemos un párrafo interesante en donde podemos sacar muchas aplicaciones, porque aquí podemos interpretar el aceite como símbolo del Espíritu Santo, ¿verdad? Que a medida que sacaba, más aceite había. El aceite es símbolo del Espíritu Santo, que era conocido aún por ellos. Por eso es que también ¿cómo se llama? Se ungía a los enfermos con aceite, símbolo del Espíritu Santo, y se ungía a los reyes como guía del Espíritu Santo. O sea, esos son simbolismos. El agua, símbolo de la palabra de Dios. Son simbolismos que podemos sacar para sacar aplicaciones personales, aunque el texto no lo está usando en forma simbólica. Nosotros acá podemos sí sacar una aplicación práctica por los símbolos que la Biblia usa para estas. Acá, por ejemplo, el aceite es símbolo del Espíritu Santo. No se acaba nunca, mucho más cuando se hace la voluntad de Dios, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar. Esto es algo que ustedes tienen que meditarlo para poder entender cuando un término es usado en forma simbólica, ¿verdad? En forma metafórica o con una figura del lenguaje. Cuando Cristo dijo, Juan 19, yo soy la puerta, ¿cómo está usando el término? Yo soy la puerta. ¿Qué es? ¿Simbólico, literal o figurado? Figurado. Figurado, muy bien, muy bien. May entendió ya, May ya entendió. El resto, a ver. Yo soy el pan de vida, Juan 6:35. A ver, que no sea May, otro. A ver, Diego. Yo soy el pan de vida. ¿En qué forma está siendo utilizada acá? Yo soy el pan de vida. Figurado. Figurado, muy bien, muy bien. A ver, le voy a complicar un poquitito ahora, a ver. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto, Juan el Bautista. Ese, yo soy la voz de uno que clama. ¿Qué es? ¿Figurado, simbólico o literal? A ver. ¿Puedo decir Pu- o otra persona Puede dice? ser literal. Ah, a ver, May, a ver, Los dos parece, Víctor. Figurado es figurado, él no es una voz. Él si bien grita, predica y nadie le escucha, él está repitiendo acá una profecía de Isaías, ¿verdad? Y yo soy la voz que clama. Es figurado también. Él es igual que yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, el buen pastor, yo soy el camino, ¿verdad? Yo soy la vida verdadera. Cristo dijo muchas metáforas para explicar vamos a llamarle, la riqueza que su persona es para nosotros, ¿verdad? ¿Se entiende? Bueno, eso es muy importante ir analizando. Hay que ir meditando sobre estas 3 palabras para avanzar un poco, ¿verdad? Vamos a avanzar un poco. ¿Por qué es necesaria, ¿verdad? El análisis léxico sintáctico. Aunque las Lo, palabras, sí, lo que es simbólico, te explica en la Biblia o no. Por el tema de que dijiste hace rato, el sí. aceite simboliza el Espíritu Santo. En ¿Dónde yo encuentro? el análisis léxico sintáctico, cuando encontramos vamos a llamarle una aplicación, vamos a llamarle los términos de forma simbólica, tenemos que tener nosotros una de dónde agarrarnos en la Biblia. La Biblia mismo te explica o en otro lado o en el mismo párrafo, ¿verdad? Por ejemplo, en el capítulo 7 que leímos hace rato de Daniel, ahí decía que las 4 bestias eran 4 reyes, pero no te dice lo que era, por ejemplo, el mar. Dice que él comenzó diciendo que los 4 vientos combatían en el mar, ¿verdad? ¿Y qué son eso?
¿A qué se refiere? Y hay que buscar entonces qué simboliza el mar, qué simboliza los cuatro vientos, ¿verdad? Para poder interpretar eso. Entonces hay una investigación bíblica muy grande, pero vos tenés que saber ya que es simbólico la interpretación. Ahí no hay metáfora, no hay figura del lenguaje, ni tampoco puede ser literal. ¿Por qué? Porque el viento nunca va a estar combatiendo con otro viento, ¿verdad? No es así. Generalmente tiene que haber una explicación, ¿verdad? Tiene que haber una explicación en ese párrafo mismo o en otra parte de la escritura. Por ejemplo, nosotros podemos saber claramente que el mar se refiere a muchos pueblos, naciones y lenguas. ¿Por qué? Porque eso dice la Biblia. En otro lugar, en Apocalipsis, ¿verdad? Pero no en ese párrafo, ¿verdad? ¿Se entiende ahora? Más o menos. Sí. No importa que no entiendan, tienen que ir meditando nomás. Va a ir cayendo la ficha a medida que trabajemos con las escrituras. Cuanto más práctica tengamos para hacer, vamos a llamarle este análisis, cuanto más hagamos, más fácil vamos a entender. Acá se aplica de que la práctica hace al maestro, ¿verdad? Dice, aunque las palabras pueden significar cualquiera de estas tres cosas, por lo general el contexto indicará cuál de esas tres ideas se desea comunicar, ¿verdad? El análisis léxico-sintáctico ayuda al intérprete a determinar la variedad de significado que una palabra o grupos de palabras puede tener. ¿Correcto? Entonces, ahí nosotros vamos a estar entendiendo. Bueno, ¿por qué necesitamos nosotros hacer el análisis léxico-sintáctico? Sencillo, porque nadie puede decir, a mí me habló el Señor y me dijo tal cosa. A mí me dijo Dios que esto significa tal cosa, que a vos te va a... Eso no se puede. Pero hace falta un análisis. Si nosotros no tenemos, vamos a decir, un reglamento para interpretar las palabras, entonces cualquier texto podemos decir cualquier cosa. Y por eso es que hay muchas veces, generalmente las sectas heréticas, ¿verdad? Hacen eso, ¿verdad? Interpretan el texto, pero de cualquier forma, no respetan las figuras del lenguaje, sino que le dan una idea preconcebida, ¿verdad? Si no hacemos este tipo de análisis, no hay ninguna seguridad de que lo que estamos diciendo nosotros es correcto, ¿verdad? El análisis léxico-sintáctico, si bien es muy incisivo y determinante, pues va a haber tantas interpretaciones como intérpretes haya. Cada uno va a decir lo que quiere. Por eso hay que respetar las reglas del lenguaje. Lo que es una metáfora es una metáfora, lo que es un símbolo es un símbolo. Pueden haber pasajes ambiguos que nos puedan confundir, pero con mucho estudio uno va a poder tranquilamente determinar y sacar el verdadero significado, ¿verdad? No tenemos fundamento para decir que una intervención y escritura son más válidas que los grupos heréticos si nosotros no hacemos esto, ¿verdad? Por eso es importante el análisis léxico-sintáctico. Estamos haciendo esto. Bueno, ¿qué es lo primero que vamos a hacer cuando hagamos un análisis léxico-sintáctico? ¿Qué es lo primero? Lo otro fue solamente una introducción. Lo primero, escuchen, Anet, hay que definir y delimitar el texto. ¿Qué significa eso? Tengo que leer lo que se llama perícopa, establecer los límites de la perícopa. Guarden esta palabra en su cabeza. ¿Quién me puede explicar qué es una perícopa? ¿Tienen idea? Yo bueno, no recuerdo más si estoy en lo correcto, pero creo que se refería desde donde comienza el texto de una historia hasta que termina. Exactamente, donde comienza el texto o la idea y termina. Muy bien. La definición es que es un grupo de versos con un sentido unitario y coherente.
Es el pasaje de algún capítulo de la Biblia que constituye una unidad narrativa. Eso es una perícopa. Generalmente la Iglesia Católica lee en las misas una perícopa, o sea, un párrafo que comienza y termina. Al terminar ese párrafo comienza otro tema. Y antes de que comenzó esta perícopa había otro tema, otra perícopa. ¿Entiendes? Se delimita. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer cuando vamos a hacer un análisis léxico-sintáctico es delimitar el texto. Leer atentamente el texto como una unidad que no se puede dividir. Si vos le quitas una parte, se pierde el sentido. ¿Se entiende eso? Leer y leerlo varias veces para ver los detalles de este texto e identificar claramente los límites y la lógica natural del desarrollo del texto. ¿Se entiende eso? A ver. Sí, se entiende. Hay que, Sí, se lo entiende. primero, delimitar el texto. Y él no se tiene que delimitar con versículos y capítulos. Los versículos y los capítulos no son inspirados. A veces nos confunden, ¿verdad? Por eso es que tenemos que leer dónde comienza y dónde termina, ¿verdad? Por eso ver también si esa perícopa, ¿verdad? Es parte de una unidad mayor, una secuencia, un orden que el autor decidió darle. O sea, analizar la estructura de la perícopa. ¿Verdad? Para definir bien, vamos a tener una, vamos a llamarle, vamos a usar para no errar en esta definición, en esta, vamos a decir, en este establecimiento del límite, vamos a usar lo que se llaman marcadores. Mi herramienta para establecer la perícopa va a ser los marcadores, que son herramientas más técnicas, más precisas para evaluar los límites y la unidad de una perícopa. Estas pueden ser sintácticos. Primer marcador es un marcador sintáctico. A ver, vamos a ver, por ejemplo, Segunda de Reyes 4:8. Segunda de Reyes 4:8. ¿Quién puede leerme? Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese. Y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. 4:8 nomás ese, ¿verdad? Este Eliseo comía mucho, ¿verdad? Parece que cada vez que nos toca... Fíjense ustedes, acá hay una frase. Aconteció también que un día... Miren, acá hay un marcador sintáctico que me muestra el inicio de una perícopa y el fin de otra. ¿Se entiende? Aconteció también que un día, ese es un marcador sintáctico. Un marcador sintáctico que nos muestra un inicio de otro acontecimiento diferente al que se estaba narrando anteriormente. Estos son lo que se llaman marcadores. Me muestra a mí. Aquí comenzó y aquí terminó. Acá está comenzando uno. Aquí yo, ese párrafo, por ejemplo, puedo comenzar a analizarlo desde ahí. ¿Se entendió eso? Marcador sintáctico. Sí. Muy bien. Están los marcadores geográficos. Geográficos. Por ejemplo, Segunda Reyes 4:38. ¿Quién puede leer? Leo, Víctor, voy a leer. Sí. Eliseo volvió a Gilgal cuando había una grande hambre en la tierra, y los hijos de los profetas estaban con él, por lo que dijo a su criado: pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. ¿Qué dice al principio? Eliseo volvió a Gilgal. ¿Sí? Cuando había grande hambre en la tierra, sí. Correcto. Fíjense usted. Acá, por ejemplo, ¿qué dice el versículo anterior al 38, Hipólito? Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem. ¿Y el 38? Eliseo volvió a Gilgal. Ahí está. Cuando había. Lo que quiero mostrar es el
marcador. Me está marcando un, ¿cómo se dice? Un evento diferente. A ver, voy a buscar un poco alguno para que podamos entender un poco mejor en, a ver si me acuerdo. Mateo, que estudiamos mucho, ¿verdad? Nosotros. A ver, al 12. Miren el 12:9 de Mateo. Mateo 12:9. Pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos. Ahí está. Marcador geográfico. ¿Y el 1? En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo a sus discípulos, y sus discípulos tuvieron hambre. Aquí. En aquel Y- tiempo iba Jesús por los sembrados. O sea, fíjense, en el 1 comienza y se dan cuenta, en el 9 comienza otra perícopa. En el 9 comienza otra perícopa, ¿verdad? Mateo 13:9 comienza, perdón, Versículo 1. el versículo 1, ¿verdad? Y después dijimos, ¿verdad? El versículo, no el 9, sino el 10. A ver, ¿dónde le había mostrado otro hace rato? Aquel día salió, es el 1. Después teníamos, a ver. Acá el Mateo 13, por ejemplo, tranquilamente podemos analizar parábola por parábola porque nos muestran marcadores muy, ¿verdad? Claros, ¿verdad? Fíjense ustedes, después comienzan, acá Mateo 13 está muy fácilmente dividido, ¿verdad? Bueno, pero lo importante es que entendamos cuáles son los marcadores. Acá ahí tenemos en Mateo 13, ¿verdad? Un marcador geográfico en el 1. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Ahí tenemos algo muy, muy concreto. Ahí comienza una perícopa diferente. Después tenemos las perícopas, los marcadores temporales. A ver si podemos, el ejemplo que yo tengo acá es de Ageo 1:1. A ver, vamos a pedirle, para que todos participen, vamos a pedirle a Dalí está también, mira, pues. A ver, Centurión Ingeniería. Centurión. Hoy estamos muy poco, hoy nos conectamos. Y a ver, ¿qué pasó con Centurión Ingeniería? Acá está Luana, Fran, Samu también, tío, cuando quiera. Bueno, a ver, ahí, Carlito. Entonces, que Luana lea Ageo 1:1. Que Samu lea Ageo 2:1. Samu, ni. Vos, Carlito, lee 2:10 y 2:20. Ageo. 1:1. 10. Yo leo el 2:10. Ageo 1. ¿Qué tengo? ¿Cuál lee, Luana? Ageo 1:1. lee. No me diga que no encontraban Ageo, Carlitos. Yo ya tengo acá, está buscando Luana. Ya tiene. Luana, ¿sabías vos que Ageo existía, verdad? En la Biblia. Sí, dice, dale, lee fuerte. Dale. Ahí, 1. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta. Hasta ahí nomás, fíjate. En el año tal del rey tal, ese es un marcador temporal. Y ahí comienza un acontecimiento específico. ¿Qué quiere decir? Que comenzó algo y ahí comienza, ¿verdad? Lo anterior terminó y ahí comienza algo. ¿Qué dice el 2:1, Samu? 2:1. Ageo 2:1.
En el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, Ahí está, diciendo, la misma cosa. Marcador temporal. En talmente acá, ahí comienza otro acontecimiento. 2 días, Carlito. 2 días. Ageo 2 días. A los 24 días del noveno mes, en el segundo año de Darío, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo. Hasta ahí nomás. Ahí comienza otro. Entonces, se dan cuenta, miren los marcadores. Esto nos ayuda a nosotros a definir las perícopas o a definir el texto que vamos a analizar. Tenemos que encontrar el que comienza y tenemos que encontrar el siguiente que comienza, ¿verdad? El siguiente acontecimiento. Y en el versículo anterior a donde comienza, ahí termina nuestro párrafo. A veces puede ser un párrafo larguísimo, ¿eh? Y a veces un párrafo cortito, como las parábolas, pero puede ser un párrafo largo. Tenemos que definir, no definimos bien el texto, pueden faltarnos datos. Entonces, para comenzar a hacer el análisis léxico-sintáctico, lo primero que vamos a hacer es definir lo que se llama la perícopa. Y para definir las perícopas vamos a usar los marcadores, pero no son los únicos. Estos 3 marcadores no agotan a veces inclusive, ¿verdad? Hay otros elementos que no están tan, hay otras cosas que te pueden mostrar claramente que terminó un párrafo y comienza otro. No son los únicos marcadores. Y eso uno va a descubrir cuando va a analizar el texto. ¿Se entendió esta parte? Sí, se entendió. Correcto. Sí. Lo segundo que tenemos que nosotros hacer es definir, ¿verdad? Acá ya vamos a entrar en temas más complicados que no quiero decirles todavía. Bueno, lo segundo que vamos a hacer es nosotros ahora es comparar versiones de la Biblia. Vamos a leer, por ejemplo, qué sé yo, a ver, Mateo capítulo 13, o díganme usted un párrafo cualquiera, ¿verdad? Vamos a analizar un párrafo en Mateo 13 y voy a leer en varias versiones de la Biblia. Y ahí ya me complico. ¿Por qué? Porque tengo que tener varias versiones de la Biblia. Nosotros tenemos la versión Reina Valera revisada y podemos comparar, qué sé yo, con otras versiones, ¿verdad? Es para poder ver las diferencias de traducciones, ¿verdad? Hay muchos otros manuscritos que podemos comparar para poder notar las diferencias. Eso es lo que vamos a estar haciendo. O sea, leer un párrafo en varias versiones. ¿Se entiende? Si yo tengo el Eastword, me va a ser muy fácil. Les voy a mostrar. A ver. Éxodo 20 puede ser, tío. Éxodo ¿Cómo? 20. Éxodo 20, donde habla de los mandamientos. No sé, me da curiosidad ahora, ahí donde habla de los 10 mandamientos. A ver, vamos a leer Segundo Éxodo 20. mandamiento, donde Miren, habla sobre a ver, les voy a compartir mi pantalla para que ustedes puedan tener una visión clara, ¿verdad? De lo que vamos a estar haciendo. A ver, acá. No sé si ustedes pueden ver mi pantalla ahora. Aquí yo estoy en Éxodo 20. Y esta es la versión Reina Valera revisada. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, miren, voy a leer, por ejemplo, la Reina Valera, o mejor dicho, voy a leer, por ejemplo, la versión de la Universidad de Jerusalén. Dice, entonces pronunció, miren, acá él no escribe la palabra Dios. Dice, entonces pronunció Dios todas estas palabras diciendo, ¿verdad? Yo, Adonai, soy tu Dios que te he sacado del país de Egipto. Les pregunto, antes de seguir, a ver, vamos a nuestra versión. Tío, perdón, pero no se ve tu Word. ¿En serio? ¿Nada o no se entiende? No, se ve tu Word nomás. Ah, perdón. A ver, voy a ver un poco, voy a ver acá.
Deja de presentar. Vamos a presentar de vuelta toda la pantalla. Y acá vamos a compartir este. Y ahora checar. ¿Y ahí qué tal? Ahí sí se ve súper bien. ¿Ahí se entiende? Sí, mucho mejor se ve ahí. Bueno, fíjense, una pregunta. Y habló Jehová, y habló Dios todas estas palabras diciendo. Ahora les pregunto, ¿aquí comienza una perícopa? ¿Y qué pasó en silencio? Y habló Dios todas estas palabras diciendo. Todas estas palabras. A ver, ¿comienza aquí un párrafo para analizar o no? Miren que generalmente se suele hacer un análisis directamente porque el versículo te indica el número 1. Pero miren, acá les explico algo. No comienza aquí una perícopa. ¿Por qué? Porque acá hay una palabra, es y, es una conjunción. La conjunción lo que hace es unir este párrafo con el anterior. ¿Y cuál es el anterior? El capítulo 19, ¿verdad? Y dice, y Jehová le dijo, ve, desciende, bla, bla, bla. Y entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. Y continúa. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, ¿entienden? El texto continúa. Aquí lo que me confunde justamente es, pero fíjense en usted el 19, ¿cómo comienza? En el mes tercero de la salida. Acá comienza la perícopa. ¿Entienden? ¿Cómo se llama este? Un marcador temporal. ¿Se está entendiendo? No nos tiene que a nosotros confundir estos términos. Bueno, vamos ahora a hacer la segunda parte. Comparar texto con texto. Aquí habló Jehová Moisés diciendo esto y leímos también la Universidad de Jerusalén. Miren, acá dice. Entonces, y acá mucho más todavía, entonces también es una conjunción, una unión, una palabra que me une lo anterior con, pronunció Dios todas estas palabras diciendo, yo, Adonai, soy tu Dios que te he sacado del país de Egipto. Miren, esta es la diferencia, ¿verdad? Puedo leer la Septuaginta, a ver. Y habló el Señor todas estas palabras diciendo, yo soy el Señor tu Dios, quien te ha sacado. Bueno, y acá. Y así tengo que ir leyendo el párrafo que voy a analizar en diferentes versiones. Para los que tienen Eastward, yo puedo hacer lo siguiente. Puedo poner aquí paralelo, se llama. Se hace clic en paralelo y ahí me aparece, por ejemplo, ¿verdad? Reina Valera, Castilla, el oso, ¿verdad? Nacarcolunga, la blanca. Yo puedo poner acá, este de Castilla, ¿verdad? Puedo cambiar y poner la Universidad de Jerusalén, por ejemplo. A ver, vamos a buscar ese que les dije hace rato. Busco yo acá. SJ. A ver, un poco, creo que ya pasé. No, acá está, acá encontré. Ese, ahí está. En vez de Castilla, me va a poner acá ahora. Miren, entonces acá yo puedo versículo por versículo en diferentes versiones. ¿Se dan cuenta? Cómo me muestra Eastward. Y puedo leer versículo 1, el 2. Yo soy Jehová tu Dios. Acá dice, yo Adonai soy tu Dios. Yo el Señor tu Dios. Yo soy Yahvé tu Dios. Yo soy Yahvé tu Dios. Miren, Nacarcolunga dice, yo soy Yahvé. La Biblia del oso dice, yo soy el Señor. La Biblia de Jerusalén dice, yo Adonai soy, ¿verdad? Pero yo puedo poner acá inclusive una versión en hebreo. En hebreo, si yo estoy entendiendo el hebreo, ¿verdad? O estoy estudiando hebreo para ver realmente si realmente dice Jehová, o si dice Dios, o si dice Adonai, o cuál es la palabra que está diciendo. Vamos a ver si encuentro.
H, 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 O, T más. No estoy encontrando. Voy a poner la Torah. Miren cómo la Universidad de Jerusalén, idéntico a la Torah, pero no estoy encontrando, por decir así, el hebreo. Esperen, por favor, no se aburran, no se aburran. Esto, por eso es interesante hacer esto en forma presencial para que ustedes puedan probar también, ¿verdad? ¿Están viendo lo que estoy haciendo? Sí, estamos viendo. Yo estoy buscando la versión con la que quiero comparar. Y esto hago yo con el Eastword. El que no tiene Eastword no va a poder hacer esto. H. Acá está, acá está. A ver, no es. Estoy buscando la versión con la que quiero comparar. Y es el que está acá arriba. H-O-T más que el que está en hebreo para poder buscar la palabra. No me diga que no aparece acá. Y si te ubicas sobre cualquiera, ahí le escribís H y te va a encontrar el. No aparece. Entonces lo tenés ahora instalado, seguro. No, y la única H que aparece es esta. Y no es esa. No. No estará nomás habilitado. Pero no obstante, yo puedo ver eso, ¿verdad? Éxodo 20, voy acá, hot, ¿verdad? Voy a los Éxodo 20, versículo 1, y aparece Dabar, que significa hablar, Elohim, mire, aquí aparece la palabra dioses, ¿verdad? Elohim, no aparece la palabra Adonai, como decía ahí. Tampoco aparece la palabra Jehová. Et, Kol, Dabar, que es palabra, L y Amar. O sea, no aparece. Realmente aquí la palabra que aparece es Elohim, Dios. La palabra es Dios, ¿entiende? O dioses, ¿verdad? Dios en mayúscula, en plural. Entonces yo si hago el paralelo acá, voy a ver ahora, ¿verdad? Que la palabra es, y habló Dios es correcto. Y habló Dios es correcto. Y ahí donde era que decía Adonai, estaba mal ese, ¿verdad? No es correcto la palabra Adonai, ¿verdad? Porque le agregan una palabra. Bueno, esto es lo que se hace la comparación. Si tienen Isgor es muy fácil. Esto yo puedo inclusive hacer imprimir. Acá todo el capítulo me está comparando, todo el capítulo. Y después continúa. Toda la Biblia puedo hacer así yo. Los 26 versículos me compara en cada una de las versiones. Y eso me sirve a mí para ver realmente las traducciones, si son correctas o no son correctas. Yo puedo poner acá, miren, acá yo puedo buscar acá la Torah y puedo ir poniendo más y más versiones, ¿verdad? ¿Se está entendiendo? Esto es con el Eastword, pero si no tengo Eastword puedo hacerlo igual con 3 o 4 Biblias, pero tengo que tener 4 Biblias, tengo que comprar, ¿verdad? Entonces, aquellos que tienen este elemento, por eso es importante hacerlo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es delimitar el texto, vayan anotando porque vamos a hacer nuestro trabajo práctico. Delimitar el texto y luego vamos a poner en varias versiones el texto ya delimitado. ¿Correcto? Bueno, hasta acá vamos a dejar hoy, chicos. Hoy vamos a dejar acá. Creo que fue bastante productivo. Hemos avanzado bastante, pero este es un tema que nos vamos a apurar para poder entender todos, ¿verdad? No vamos a apurar. ¿Alguna pregunta con respecto a lo que estudiamos ahora? Quería consultar, ¿hay un material que se pueda enviar
sobre los estudios de la parte sintáctica. Perdón, el Sí, voy a enviar, simbolismo. voy a poner este que yo estoy usando, que el que yo hice, ¿verdad? Y nuestro libro de Birkler, hay que leer el capítulo de este, ¿verdad? Ah, cierto, ahí están Léxico todos. sintáctico, ahí está. No está como yo estoy explicando, pero está bien también ahí. Pero esto que yo estoy explicando voy a poner también para que puedan ir estudiando. Esto es una parte muy importante. Se van a dar cuenta que el histórico cultural es mucho más práctico, mucho más fácil, lleva tiempo, pero este sí requiere ya nuestra atención detallada. Lo otro, una vez que hacemos, ya tenemos y ya forma parte de nuestra biblioteca, ¿verdad? Pero aquí tenemos que constantemente estar analizando la parte léxico-sintáctica. Lo primero que vamos a hacer entonces es delimitar un texto. Ustedes pueden practicar ya. Cada uno de ustedes hicieron un trabajo práctico en un libro. Busquen un texto con los marcadores para trabajar sobre eso. Y sobre eso vamos a trabajar. En cada uno con su libro. ¿Está bien? Bueno, está bien. Ok. Dale, hermanos. Voy a ponerle